Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Familia, nuestro legado. Así que le damos una bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios. Bien aquí, pues con una nueva semana para iniciar, pues haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, muy buenos días, nos da mucho gusto siempre. Miren, decían nuestras abuelas, ¿no? Que había que iniciar el día con el pie derecho o de la manera más correcta y la manera más divina, más bendecida es iniciar hablando, conversando, conociendo la voluntad de Dios. Y precisamente con ese tema de la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, una oración que nos enseñó el Señor Jesucristo y que nos la dejó para meditar y para utilizar cada día en la vida que Dios nos da en esta tierra. Así que vamos a entrar a ese tema, empezando, por supuesto, con el consejo de la semana anterior, ¿verdad? Y la semana anterior decíamos, piense cuántas maneras tiene de mostrar el amor de Dios a su familia en las cosas diarias, desde las sencillas hasta las trascendentes. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo mostrar el amor? ¿Cuáles son esas maneras de mostrar el amor de Dios? Pues es ayudando, sirviendo, teniendo la disposición, ¿verdad?, de colaborar con cada uno de los miembros de nuestra familia. Y entonces veíamos que en Filipenses 2, 3 y 4 de la Nueva Traducción Viviente dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Maneras de mostrar el amor de Dios puesto en nuestros corazones, sin egoísmo. Es decir, sin ponerme a mí primero que todas las demás personas sin ver, sin el propósito solo de impresionar, porque cuando quiero impresionar, o sea, lo hago, decía también mi abuelita, de dientes para afuera, no funciona. Dios ve lo que hay de dientes para adentro, ve lo que hay en nuestro interior, ve lo que hay en el corazón. Entonces, el deseo de mostrar el amor de Dios a nuestra familia no viene por una consideración externa, por quedar bien sino por agradar a Dios, por ese amor que Él ha puesto en nuestro corazón y lo queremos compartir y con nuestro prójimo y nuestro prójimo más próximo es nuestra familia. Sigue diciendo esta cita, siendo humildes, es decir, considerando mejores a los demás que a uno mismo. Esa es la humildad, aquí está descrita en esta cita, de acuerdo al propósito de Dios. El amor de Dios se manifiesta en la humildad, considerando a los demás por encima de mis propios intereses. Y termina esta cita diciendo, no ocupándonos solo de lo que a mí me interesa, me importa o me beneficia, sino incluyendo el interés de los demás. A ver, esposo, pregúntate. ¿Qué intereses hay de tu cónyuge y de tus hijos en los que debes interesarte, en los que debes participar, en los que debes servir? Entonces, ayudar en una tarea de casa, pues no es solo una buena acción. Cuando viene de tu interior, genuinamente interesándote en algo que es del interés de toda la familia, de la utilidad de toda la familia,
estás mostrando esa humildad de la que habla Dios en su palabra. Oh hijo, cuando tú tienes que hacer tu cuarto, cuando tienes que dejar las cosas que utilizas en su lugar, estás procurando ser útil a un interés común. El interés es de que todo esté en su lugar ordenado y limpio, porque eso agrada a Dios. Dios es un Dios de orden. Él creó todo lo que nosotros vemos y está en orden: la lluvia, la naturaleza, el mar, la tierra, los animales. Nos dejó incluso una bendición y un mandato: que diéramos fruto, que nos multiplicáramos y que gobernáramos la creación que Él dejó. Eso es entendernos con humildad, atendernos, servirnos. Hay tantas maneras cotidianas: hacer la tarea, estar al pendiente de las necesidades del otro. Tú, hermano mayor, ves que el menor está aprendiendo y todavía se le olvidan algunas cosas, todavía no pone orden, todavía se le olvidó la regla, el lápiz, la pluma en la escuela, etcétera. Ayudarlo, servirle. ¿Por qué? Porque estás mostrando el amor de Dios en tu casa, a tu familia. Ese fue el consejo que esperamos hayan estado considerando durante la semana. Así que vamos a empezar ahora con el tema de hoy. Así es nuestro tema de hoy, que se haga tu voluntad. Y bueno, la voluntad de Dios dice en su palabra, en Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué versículo, ¿verdad?, que nos da el Señor en cuanto a no imitar las costumbres de los demás. Y la primera parte nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y así es, ¿verdad? Muchas veces pues, en nuestro entorno, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas en las que nosotros vemos y tal cual las hacemos, ¿verdad? Si alguna persona vemos que hace tal cosa porque le funciona, pues ahí vamos y lo hacemos. O simplemente, ¿no?, conductas que ya traemos de antaño, de nuestras familias, de nuestros padres, que vienen de generaciones atrás y las hacemos porque ellos así nos enseñaron, ¿no? Alguna forma de pensar, de hablar, de, de simplemente a veces hasta de cocinar, ¿no? Decimos, no, es que así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi abuelita, y es algo que así se debe de hacer, perdón. Pero en realidad no sabemos si tiene algún fundamento, si tiene algún propósito, si va a salir así muy bien la receta. O sea, nos dejamos llevar por lo que nos dicen en este mundo, ¿verdad? Tantas cosas que ustedes pueden ver en la actualidad, ¿verdad? Costumbres que se hacen en festejos, que se acostumbran a hacer y que realmente no tienen nada que ver con Dios. Entonces, siempre que suceda algo así, pues meditemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si viene de Dios o es una costumbre enseñada. Dice también: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y así es, debemos de que esto sea, ¿verdad? Que Dios sea el que nos transforme, que nos transforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues así debemos de ser transformados, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo su palabra. Cada día conociéndole a Él, veremos esa transformación, porque si nos seguimos rigiendo por las cosas que me dijeron y que he venido haciendo durante estos años, pues lógico que no va a haber un cambio. Pero sí hacemos lo que el Padre nos dice, nuestra vida va a ser transformada a lo que es su diseño de Él, ¿verdad?
Dice también, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y bueno, la voluntad de Dios siempre la vamos a conocer a través de su palabra, ¿verdad? Siempre el estar en comunión con Él, siempre leyéndola, siempre meditándola, como nosotros le sugerimos cada semana que vayamos a esa meditar de lo que Dios nos habla, pues es como nosotros vamos a ir cambiando y haciendo la voluntad del Padre, porque esa es la buena voluntad. Es lo mejor que Dios nos da día a día, es lo mejor que nosotros podemos buscar en su palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Es agradable, claro, siempre va a haber una bendición de parte de Dios cuando hacemos esa voluntad. ¿Por qué? Porque es perfecta. Los caminos de Dios son perfectos. Si nosotros caminamos en esa verdad, en esa justicia que Dios nos enseña a través de su palabra, vamos a tener buenos resultados siempre para nuestra vida. No va a haber algo que por obedecer a Dios nos va a ir mal, al contrario, siempre va a haber muchas cosas o todas, lo que nosotros hagamos va a ser de gran bendición para nosotros y no solo para nosotros, se va a ver reflejado en cada uno de los integrantes de nuestra familia. Dice también esta buena, agradable y perfecta voluntad señala que nuestra relación familiar requiere ser, como dice Romanos 12, 9 y 10 en la misma versión. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y así es, ¿verdad? No finjan amar a los demás. No debemos de tener un amor fingido para los demás. Decir que debe ser una convicción personal el deseo de amar a mi familia como Jesucristo me ama a mí, es decir, genuinamente. El Señor nos ha enseñado y nos enseña diariamente ese amor, ¿verdad? Ese amor que es tan natural, que no tiene fingimiento, que es algo que nace de su corazón. Él es así, amoroso en todo momento, aun cuando nos disciplina, ¿verdad? Él no finge un amor porque, pues nada más por el momento y al rato ya les hablo mal. No, Él siempre, siempre nos ha hablado con ese amor genuino que proviene de Él. Y así nosotros, ¿verdad? Brindárselos, dárselos a quienes nos rodean. Un amor que salga de nuestro corazón naturalmente, que no lo finja solamente por un momento, por la situación que viva, no. Es un amor que debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón, con ese amor sincero hacia las personas. Dice la siguiente parte, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo. El amor es el antídoto del mal, es decir, el deseo íntimo de nosotros es el que le vaya bien a mis padres, a mis hermanos, a mi cónyuge y aportar mi consideración y servicio para ellos. Ese amor que se brinda diariamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, nos referimos a ellos con palabras bien dichas, sin decir malas palabras, al contrario, ¿verdad? Que siempre salga de nosotros las palabras que de parte de Dios también recibimos. Considerar a cada uno de ellos, ¿verdad? No, no solo una vez, sino siempre, siempre, aún a pesar de que yo esté a lo mejor triste o que tenga algún problema, pues es cuando nosotros debemos de actuar de manera amorosa, ¿verdad? También dice, aférrense a lo bueno. Todo lo bueno y puro es lo que viene de expresar el amor de Dios por mi prójimo. Entonces, otra vez, palabras que edifiquen, que hablen de un amor genuino, que salen de mi boca palabras de bien y no de mal, que realmente me interesa el bien de los demás, ¿verdad? De expresar ese amor que Dios me muestra diariamente y dárselo también a los demás. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Lo genuino es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros
y que proviene de su imagen y semejanza. Por eso es necesario tener una relación personal con el Padre, ¿verdad? Para conocerlo y darle a conocer con nuestra manera de relacionarnos y deleitarnos, sí, deleitarnos al honrarnos mutuamente, ¿verdad? Disfrutemos el darnos honra y respeto como fruto del amor entre cada uno de los miembros de la familia. Y así es, si nosotros conocemos al Señor y sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Él, pues tiene que salir lo mismo de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, ese amor genuino, ese amor entrañable por los demás. Y por eso Dios nos insiste mucho el que dice, ámense unos a otros como nos sabe que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque nosotros anteponemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que tenemos por los demás, ¿verdad? Y según como sean los demás, a veces, muchas veces actuamos de esa forma. Entonces, hagamos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Vayamos a dar ese paso de amor, de fidelidad hacia Dios, amando a los demás, ¿verdad? Con un amor puro y sincero cada día. Es muy interesante cómo en la palabra nos, el Señor Jesucristo en su ministerio, cuando estuvo aquí, nos llevó a esa convicción de cuál era la voluntad del Padre y de conocerla. Le preguntaron en una ocasión sus discípulos a Jesucristo que los enseñara a orar, es decir, que les enseñara a platicar con Dios. Y entonces él en Mateo 6, del 9 al 12, en la palabra de Dios para todos, dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Qué interesante, porque cuando los apóstoles le piden que les enseñe a platicar con Dios, Él les enseña cómo platica Él con Dios y además les da principios. En primer lugar, relacionarnos con Dios como Padre, porque entonces hace tanto sentido cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No de un Dios lejano, no de un Dios que castiga, no de un Dios que la religión ha establecido como una serie de normas, ¿no? Sino de un Padre, de alguien cuyo corazón es cercano al mío. Así era como nuestro Señor Jesucristo se relacionaba y como enseñó a relacionarse a sus discípulos. Y es interesante aquí que dice, bueno, la posición del Padre es que siempre está en lo alto, Él siempre nos está mirando desde arriba. Él ve todo lo que estamos haciendo y Él sabe cuándo estamos en su voluntad y cuándo estamos en nuestra propia opinión. Y por eso Jesucristo dice que siempre se dé honra a tu santo nombre. Dios se agrada como Padre que lo honremos. Y hasta hay un principio así, honra a papá y a mamá porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Honrar a nuestro Padre que está en el cielo en todo lo que hagamos y digamos. Y entonces nos sintonizamos desde la mañana, desde muy temprano. Padre, gracias por estar conmigo. Gracias por tener tu mirada puesta en mí. Quiero honrar tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. O sea, todas las cosas que nuestro Padre dispuso están para que las usemos, para que las hagamos conforme a su voluntad, para que las utilicemos. Por eso sigue diciendo que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero necesitamos entonces cualquiera preguntaría, bueno, ¿y cómo se hace en el cielo? Por eso escudriñamos la palabra. Recuerden, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es su voluntad, es lo que nos dejó en herencia para que conociéramos su voluntad, como se hace en el cielo. Ahí está descrito. Usted lee de Génesis, Apocalipsis y ahí está descrita cómo se hace en el cielo.
Y Jesucristo aún vino y reforzó y detalló claramente y decía, el reino de los cielos es como tal. Y entonces usó tantos ejemplos y palabras. Y sigue diciendo, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. El primer alimento que necesitamos es espiritual, es su palabra, conocer su voluntad, saber de Él, escuchar su voz, entender sus caminos, entender sus pensamientos, entender sus planes de Él para con nosotros. ¿Sabe? Él nos dio la vida para cumplir su propósito en esta tierra. Necesitamos conocer su voluntad para conocer su propósito. Y nuestro Señor Jesucristo, conociendo cómo las cosas que a veces nos cuestan más trabajo, sigue diciendo, y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Usted y yo queremos conocer, tú joven y yo queremos conocer la voluntad de Dios. Y la primera que señala, o una de las primeras que señala nuestro Señor Jesucristo, es perdonar a nuestros deudores. El perdón es un recurso en el reino. Por eso Dios decidió perdonar nuestros pecados y envió a nuestro Señor Jesucristo para que eso sucediera en la cruz. Porque es un principio del reino. Cuando dice que se haga tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo, y enseguida habla del alimento espiritual y del perdón. Cuando somos observadores, cuando vamos y detallamos en meditación la palabra, vamos entendiendo principios y entonces podemos también organizar nuestra propia vida en principios. Perdonar. La voluntad de Dios es que perdonemos a nuestro prójimo. Miren, el lugar donde más hay ofensas o pequeños desencuentros, desatenciones, lastimaduras, etcétera, es la familia. ¿Por qué? Pues porque ahí vivimos todo el tiempo. Ahí dormimos, comemos, cenamos, convivimos, es 24/24. Entonces, el lugar donde seguramente tendremos más momentos de fricción es nuestra familia. Ahí necesitamos aplicar este primer principio, perdonar a nuestros deudores, como también Él nos ha perdonado. Para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, debemos entonces, como dice en Efesios 1, 7, 8, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Versión Nueva Traducción Viviente. Fíjense, tan rico en gracia y su bondad, porque Él nos llena de su gracia, nos colma de su gracia, nos da libertad de los pecados, perdonándonos como se requería justicia. Nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó por la aplicación de esa justicia para perdón de nuestros pecados, por desbordar su bondad. O sea, no solo llena nuestra vida, la desborda. Y junto, dice en esta cita, con sabiduría y entendimiento. El perdonar a nuestro prójimo, el perdonar en nuestra casa, el perdonar en nuestra familia, es una muestra no solo del amor de Dios, sino de actuar con sabiduría y entendimiento. Y todavía dice en Santiago, el que le haga falta sabiduría, pídasela a Dios. Pida creyendo que Él se la dará y Él le dará abundantemente. Pídale sabiduría a Dios para que usted pueda perdonar, aplicar este principio de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Perdónense, perdona papá, perdona mamá, perdona hijo, perdona hermano, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos perdonar? Lo refiere Mateo 18, 21, 22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7.
Eh, Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Luego Pedro se le acercó y preguntó. Eh, Así nosotros, ¿verdad? Debemos de acercarnos al Señor y preguntarle cuando alguien nos está ofendiendo o nos ha dicho algo que realmente no nos pareció, y que además pues decimos, me habló de tal forma, me dijo esto, me dijo lo otro. Pero algo importante que siempre debemos de hacer, y como aquí lo dice en este versículo, Pedro se acercó. ¿A quién se acercó? A Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando algo sucede, ¿verdad? Siempre ir ¿a quién? A Dios. Ir primeramente, nuestro primer recurso y el único es Dios. No es mi vecina, no es lo que yo pienso, preguntarle a fulanito de tal, o fulanita de tal, o ver qué dice tal libro, no, es acercarnos a preguntarle a Dios, que nos diga a Él, que nos dé dirección hacia dónde, qué debo de hacer, cómo le debo de hacer. O sea, Él es el único que nos puede dar el consejo que necesitamos para lo que estamos viviendo. Y luego dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Ustedes se lo ha preguntado? Yo creo que sí, ¿verdad? No lo hemos preguntado muchas veces, Señor, pero es que me hizo una, me hizo otra, ya va esto, ya va el otro. Y a veces, por ejemplo, decimos que las mujeres somos muy históricas, ¿verdad? Porque nos acordamos desde bebés hasta fechas y cómo iba vestido, lo que comió, lo que dijo, tal cual. Bueno, pero aquí, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Dios siempre nos dice, perdona, perdona, perdona. Y no se refiere al número de veces. No se refiere que, bueno, si ya te hizo 7 veces, pues ya, hasta ahí llegó y ya, se terminó el perdón. No, es es algo que nosotros debemos otorgar las veces que sean necesarias. Simplemente recordemos cuando nosotros cometemos algún hecho, algún pecado, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? Yo creo que ha sido infinitas las veces que nos perdona, ¿verdad? Y así nosotros debemos de ser también, en ese sentido, perdonar las veces que sean necesarias. Y dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y yo creo que 70 veces por día ni siquiera las llegamos, no sucede, ¿verdad? Entonces, es algo que debe de ser en nuestra forma de vida, una manera de perdonar. Perdonar constantemente, que sea algo que sea tan natural para nosotros hacerlo. Cuesta, sí, sí cuesta, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo hace constantemente. El perdonar nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios, pero el no perdonarnos nos aleja de su favor. En Mateo 6, 14 y 15 señala, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Y así es, ¿verdad? Si perdonas a los que pecan contra ti, es algo que debemos de hacer constantemente, perdonar. Si yo suelto al que me hizo algo, pues tendré la libertad y no tendré ninguna atadura ni estar guardando rencor o tener amargura en mi corazón, ¿verdad? Dice, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pues yo así quiero, ¿verdad? Que el Señor constantemente, si yo digo, y no por hacerlo y saber que Dios me perdona, pero sé que Él siempre me va a perdonar. Pero si te niegas a perdonar a los demás, pues lógicamente, ¿verdad? Si nos negamos a perdonar a los demás, seguramente también Dios no me va a perdonar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esta conciencia de que dice también, tu Padre no perdonará tus pecados. Yo quiero que Dios me perdone siempre que yo haga algo, ¿verdad? Y no porque sea una manera de que yo quiera pecar, pero sí saber que Dios me perdona y que es una forma de la cual yo también debo de aprender de mi Padre el poder perdonar a los demás. Y vamos entonces al consejo de la semana. Piensen en aquellas situaciones que les lastimaron
en el entorno familiar y que aún no tienen ese resquicio, tienen todavía esa sensación de que no lo han olvidado, de que lo recuerdan y todavía les duele, ya sea entre sus padres, como esposos, con sus hijos, entre sus hermanos. Expónganlo delante de Dios. Dios, tengo esta duda. Siento todavía esto. Cuando me habla mi esposo, cuando me habla mi esposa, cuando me habla mi papá, la relación con mi hermano, me siento distanciado, siento que algo está estorbando y puede ser la causa de la falta de perdón. Expóngalo delante de Dios en oración. Decida perdonar conforme a la voluntad de Dios y dígale así, Señor, yo lo perdono porque es tu voluntad, porque a ti te agrada y porque en ello hay bendición y porque en ello hay cumplimiento de tu voluntad. Y yo quiero hacer tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ruegue la intervención del Espíritu Santo para su cumplimiento. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de justicia, juicio y pecado. Entonces dígale, Espíritu Santo, revélame esto. Ponlo en mi corazón, limpia mi corazón de esta deuda que yo creo que aquí está. Y no importa si ha pasado tanto tiempo, no importa, a veces hemos llegado a saber de personas que no han perdonado algo de su papá que ya no está en esta tierra y sin embargo sigue teniendo esa situación en su corazón. Entréguesela a Dios y ruéguele que su Espíritu Santo limpie su corazón, pero decida, porque está en nuestra voluntad. Decida perdonar, aunque no lo sienta. Decídalo. Entrégueselo a Dios, porque esa es la voluntad de Él. Que perdonemos a nuestros deudores como Él nos ha perdonado. Esa es nuestra oración y esa es nuestra petición y nuestro consejo para esta semana. Que el Señor les bendiga. Buena semana. Buenos días.